Buenos días. Aplicaciones y usos de las didácticas específicas en educación física. Integrantes, Paula Andrea Ospina Díaz y John Jairo Agudelo Agudelo. Primero, abordaremos un poco sobre la didáctica. Historia de la didáctica. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas, cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia. Es en este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, por lo tanto, de las primeras ideas pedagógicas, al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. Pero, ¿qué es la didáctica? La didáctica tiene múltiples definiciones. Hoy tomaremos dos como referentes de dicho proceso. Es la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas, métodos de enseñanza destinados a plasmar la realidad de las pautas de las teorías pedagógicas. Rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. Componentes de la didáctica. Primero, el docente debe programar, ejecutar, evaluar, actualizarse permanentemente, respetar las normas del colegio y evaluar con frecuencia su práctica. Segundo, el alumno. El docente tiene que buscar que el alumno sea activo, es decir, que se haga dueño del contenido. Los conocimientos, los que se apropian, los relacionan con los que ya tienen. Es por ello que cada niño tiene la necesidad educativa diferente. Tercero, el contenido. Los contenidos son saberes significativos para la cultura, son elegidos para ser enseñados y cuando el saber se traspasa didácticamente se convierte en tipos de contenidos. Tenemos el saber hacer y el saber ser. Cuarto, el contexto. Se refiere a la hora, al momento, al tiempo, al espacio social y a la realidad. Y quinto, la estrategia. Todas aquellas decisiones que toma el docente para dar el acto didáctico. Se denominan estrategias y están al servicio del contenido. Ahora hablaremos de algunos de los métodos de enseñanza en la educación física, en los que nos permitirá conocer un poco más sobre nuestro quehacer diario en relación al área y nuestros estudiantes. Métodos de enseñanza en educación física. Cualquier contenido del área de educación física puede ser llevado a la práctica bajo metodologías diferentes en función de los objetivos, particularidades de los estudiantes y las características propuestas. Por eso, vemos tan contundente la siguiente frase: un maestro debe dominar diferentes estilos de enseñanza y los aplicará en función de un análisis previo a la situación. Delgado Noguera, 1991. Métodos de enseñanza en educación física. En el ámbito educativo se entiende por método a la forma general, la manera de conducir la enseñanza debe ser activo, socializador, integral, generar interés, útil, educativo, económico y eficaz. Para Thorndike, en 1973, todo método debe cumplir con esta serie de principios. Clasificación de métodos de enseñanza en la educación física. En función de la participación del alumno, tenemos el método inductivo. El maestro plantea un problema y el estudiante debe encontrar la forma de realizarlo o resolverlo. Tenemos el método deductivo. El docente es quien dice cuándo comenzar, cuándo parar y los pasos a seguir. El alumno escucha y ejecuta la orden, siendo su actuación de forma pasiva. Segundo, en función del carácter general de la enseñanza, tenemos dos: aprendizaje sin error o programa lineal de Skinner. Su importancia se basa en el resultado y no en el proceso. Y tenemos el aprendizaje ensayo-error. Se da más importancia al proceso y no al resultado. Tercero, en función del tipo de instrucción dada a los alumnos. Primero, instrucción directa. El docente da la información sobre una situación motriz en particular. Segundo, mediante la búsqueda. Es el estudiante el que debe hallar la solución a lo planteado por el docente. Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Ospina Díaz y voy a continuar con las diapositivas. Estrategias en la práctica. Para Delgado Noguero,
método lo define como la forma de presentar la actividad o tarea y Sánchez Bañuelos lo diferencia en 3 tipos. Primero, estrategia en la práctica global. Al presentar la tarea de forma completa, es decir, en su totalidad, estamos hablando de estrategia global y la diferenciamos en 3 momentos. Global pura. Realización de la tarea propuesta en su totalidad. Ejemplo, un volteo hacia adelante. Global polarizando la atención. Igual a la estrategia anterior, pero teniendo en cuenta los detalles de la secuencia. Global modificando la situación real. Es la realización de la tarea en su totalidad, pero con variaciones. Continuando con las técnicas de enseñanza, hablaremos de la estrategia en la práctica analítica. Cuando la tarea se divide en partes y se enseña por separado, tenemos 3 formas. La analítica pura. La tarea se descompone en partes que se practicarán aisladamente, pero proceden a la realización global. Vamos a tomar estos ejemplos en salto de longitud. Sus partes son carrera, impulsión, vuelo y caída. Para la realización final, primero impulsión, segundo carrera, tercero vuelo, cuarta caída y finalmente el salto completo. La analítica secuencial. La tarea se descompone en partes y la realización comienza por la primera parte en orden, de forma aislada, para proceder al final a la realización global. Sería primero carrera, segundo impulsión, tercero vuelo, cuarto caída y al final salto completo. La analítica progresiva. La tarea se descompone en partes. La práctica empieza por un solo elemento y a su vez que se domine, se van añadiendo los otros. Sería primero carrera, segundo carrera más impulsión, tercero carrera más impulsión más vuelo, finalmente el salto completo. En la forma de presentar el maestro la tarea en función de las variables como objetivos, tareas y las características de los alumnos, destacamos 2 tipos de técnicas. Primero, la técnica de enseñanza por instrucción directa. Basa el aprendizaje por imitación. El docente transmite los conocimientos al alumno para que los aprenda con exactitud. Tiene unas características como que el maestro es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, comunica al alumno la solución, toma las decisiones, objetivos, contenidos, actividades y hace la evaluación. El alumno tiene un papel pasivo, no es muy formal, resulta difícil la individualización de la enseñanza y se recomienda utilizar menos esta técnica en beneficio de la indagación. Segundo, tenemos la técnica de enseñanza por indagación. Se basa en la no instrucción. El estudiante encuentra soluciones a través de la búsqueda, ofrece al alumno la posibilidad de que se resuelva el problema y descubra por sí mismo el aprendizaje o la capacidad en educación física. Sus características: mejor aprendizaje es el que se descubre, el alumno es el protagonista de este aprendizaje y su retención es mucho mayor. Favorecen los procesos de enseñanza individualizados, el papel del alumno es activo, consigue mayor motivación por parte de los alumnos. El profesor debe ofrecer al alumno la cantidad suficiente de información para que provea una actitud de búsqueda y guiarles para que éste no se alargue demasiado o no logre encontrar las soluciones. También se utiliza la enseñanza en contenidos sobre juegos, educación física de base, expresión corporal, actividades en la naturaleza e incluso en los deportes. Estilos de enseñanza. Es la forma peculiar que tiene cada docente de elaborar el programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los alumnos. Hoy retomaremos el estudio de Miguel Ángel Delgado Noruega. A continuación explicaré una de cada estilo, ya que son bastantes. La primera, la enseñanza tradicional, con el mando directo. Es el estilo tradicional, ha sido más utilizado. Su instrucción es directa y por tareas con demostración. Se trabaja con ayudas como el silbato y el tambor. Ejemplo, una clase de aeróbicos. De la enseñanza que fomenta la individualización, tomaremos programas individuales, basados en una lista de tareas. Requiere una evaluación inicial. Ejemplo, las rutinas de musculación. De la enseñanza que posibilita la participación del alumno en su propia enseñanza, hablaremos de la microenseñanza. Se divide el grupo en subgrupos con un capitán, quien es el que tiene contacto directo con el docente y da la información al subgrupo. Ejemplo, la formación de entrenadores. De la enseñanza que propician la sociabilidad, hablaremos del trabajo en equipo, muy conocido por todos los docentes. De la enseñanza que comporta la implicación cognitiva directa del alumno en su aprendizaje, hablaremos de la resolución de problemas.
El docente plantea la actividad y el alumno busca soluciones. Su papel es muy activo y estimula la creatividad. Ejemplo, soluciones de equilibrio por tríos. Por último, tomaremos los estilos de enseñanza que estimulan la creatividad, como la libre exploración. El alumno es protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente prepara el material y da las normas básicas de control, anima y ofrece los refuerzos positivos. Ejemplo, el uso de material nuevo. El rol del docente. Y nosotros como docentes de educación física hemos debido ir evolucionando y adaptándonos a los cambios que se producen en la sociedad, a los intereses y necesidades de nuestros alumnos, a las nuevas tendencias por donde discurre la enseñanza, a los contenidos de educación física. En la actualidad se requiere de profesionales modernos, dinámicos, porque todo lo que nos rodea está en constante movimiento. El que se conforma con lo que es y con lo que hace está condenado al fracaso, a la frustración y a la insatisfacción personal. El docente debe ser una persona activa, dinamizar de todas las actividades que realiza en su institución, no solo de las relacionadas con la actividad física y la salud. Ha de investigar sobre el aspecto que lo rodea a la función educadora, estar al día con las nuevas corrientes y tendencias en la educación en general y en la educación física en particular. Los retos que tenemos en nuestra labor docente son demasiados. El solo hecho de tener bajo nuestra tutela niños y jóvenes en formación hace que continuamente debamos hacer un proceso de retroalimentación y con mayor razón debido a las nuevas tendencias y variedades de contenidos se exige de un profesorado activo, investigativo, innovador, diseñador, desinhibido, animado, creativo, con capacidad de convocatoria, que logren sus estudiantes crear. El abanico de posibilidades se ha ido abriendo en la medida que se han incorporado nuevos contenidos a nuestra área. Educación para la salud, deportes, juegos, expresión corporal, juegos y deportes alternativos, psicomotricidad, las actividades en la naturaleza, lo que hace que nuestra profesión nos exija retarnos continuamente y tener nuestra mente y conocimiento dispuesto a retar igualmente a nuestros estudiantes. Encontramos en una amplia bibliografía de la cual podemos seguir nutriéndonos. Quisimos terminar esta exposición con la frase: la distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. Es una frase diciente para nuestra área y para todas las demás. Muchas gracias por su atención.